Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con otro invitado, con otro precandidato. No, candidato. Ya candidato, sí, candidato, sí es. Va a ser algo así entre Pineda, don Carlos. ¿Cómo Eso. está? Bienvenido. Mucho gusto saludarte. Y por acá lo veo bien armadito, así que no le voy a preguntar si le gusta el fútbol más, porque ahí ya me dice algo. Me dijeron que trajera un implemento deportivo que me gustaba y pues a mí me gusta el softball. Perfecto. ¿Y cómo fue ese amor por el soft? Fíjate que nosotros jugábamos de pequeño allá en Santo Tomás, no sé si había influencia americana en algún lado, pero jugábamos lo que le llamamos bate. Ah, claro. No era ni base, era un bate, era como Callejero. callejero con un palo y una pelota de esas de plástico de fútbol. Y de piedras y el ponchado era correrlo y tocarlo con la pelota esa. Ese era el ponchado, le decíamos. Ajá. Y pues desde niño y me gustó y de ahí pues me metí un poco a aprender las reglas y cómo funciona el juego y me pareció muy interesante. ¿Y hasta qué nivel llegó? ¿O jugó en algún equipo No, formal? yo o siempre amateur, siempre Ajá. amateur. Nunca tuve tiempo para ejercer un deporte tal como cual así, pero cuando podía y cuando mis hijos ya crecieron un poquito, pues jugábamos ahí de una forma amateur. ¿Y de qué jugaba o qué le gustaba? Me gusta la primera base. ¿La primera base? La primera base me encanta. Nada de pichar ni nada No, por el estilo. no, primera base me encanta y sobre todo cuando se logra hacer un doble hit, ese estaría buenísimo. Perfecto. ¿Y alguna vez fue a algún partido de la Selección Nacional de Fútbol, digamos? ¿Ha estado medio pendiente en televisión o le ha tocado ir al estadio? Fíjate que ir al estadio como tal solo cuando alguna vez mi papá o mi tío me llevaron a ver un partido de fútbol, pero no soy muy fanático del fútbol. Me gusta ver el fútbol bueno. Me da mucha tristeza que en Guatemala no tengamos un desempeño en deportes de primera calidad y me he dado cuenta porque he tratado de analizar un poquito el tema y todo es por la misma corrupción. No se le da el apoyo suficiente a nuestros deportistas para que ellos puedan hacer su trabajo. El deportista que es bueno tiene que dedicarse a hacer deporte. No puedes ir a trabajar y tratar de hacer deporte, no puedes hacer esas dos cosas. Vemos en los países internacionales que le apuestan muchísimo al deporte, pero lo hicieron un negocio. Entonces lo hicieron como autosostenible con los clubes. Aquí en Guatemala el dinero todo se lo roban los dirigentes, ¿verdad? Parte de ello, el problema ahorita que tenemos que el Comité Olímpico no está bien avalado porque quisieron intervenir siempre los políticos, politizando todo en Guatemala. Exactamente. Te vamos a tocar ese tema más adelantito. Y lo importante que vivió en una zona donde es bonito jugar con gramita, sobre todo el fútbol, que sabe que es lo que apasiona. Y por acá, aquí vemos en la capital, en otros lados, que esa gramita ni siquiera la vemos. No. Ya no digamos un buen camerino o cosas por el estilo, ¿no? Sí, no, tampoco ha habido infraestructura ni crecimiento en infraestructura del deporte y hay que empezar por ahí, darle las herramientas a nuestros deportistas para que puedan sacar sus actividades. Definitivamente. Y ya el softball aquí ya casi softball, que, aquí no le hay digo tiempo casi borrado en el mapa porque... Sí, ha ido desapareciendo. Ha sido un deporte muy exclusivo para la ciudad capital, pero bueno, solo quedan los campos de ahí de Vistahermosa, pero ha quedado muy poco apoyo y sobre todo a un deporte que no es nacional como el softball. ¿Se mantiene bien? ¿Eso es que va al gym, hace algún No, hombre, deporte todo extra? panzón estoy. No, pero no, se ve Pero bien. bueno, ya cuando cumples 50 años ya te es más difícil mantenerte en forma, pero tengo que empezar un poquito por salud. Perfecto. Y hablando un poco de fútbol, y que dice que le gustan los buenos equipos, ¿a nivel nacional le va a alguno en particular? Fíjate que no. Realmente, como te repito, no le voy en particular a ningún equipo de fútbol. En su momento, pero mi papá sí apoyó muchísimo al Izabal JC. Ah, sí. Juventud Católica en Izabal. Yo estaba pequeño, pero sí me iba a los camerinos y a interactuar con los futbolistas. Traíamos futbolistas de Honduras. Exacto, sí. De Honduras traíamos muchos futbolistas. El entrenador Núñez, me acuerdo, Patricia Núñez estuvo por ahí. Sí. Y me di cuenta de que el problema es que no hay una disciplina en los jugadores así como debe ser. Después de terminar el partido de fútbol, lo que iban es a tomar, ¿verdad? Y a divertirse, y eso no te hace dar un buen desempeño. Pequeños, grandes detalles, ¿no? Bueno, y a nivel internacional, Real, Barça, el PSG, ¿alguno o no mucho? ¿O solo se sienta a ver un clásico español tranquilamente? Sí, me gusta ver buen fútbol, buen desempeño. Por alguna razón casi siempre le voy al contrario de mi hijo, porque si no, no hay esa polémica en la casa, y él se enoja porque él sí es fanático del fútbol.
Él le va al Barcelona, obviamente. Entonces, si tú le vas al Barça, yo le voy al Real Madrid. Pero bueno, ya el Barcelona cambió también que su planilla y ahora pues se está levantando nuevamente con nuevas figuras. Ojalá que le vaya muy bien. Y el PSG, que es donde trasladaron muchos de los jugadores, ¿verdad? Del Barça. Del Barça, está haciendo un buen papel. Es la sucursal. La sucursal. Pero de sus hijos, ¿su hijo juega también? No, él sí juega fútbol. De hecho, estuvo en la escuela acá del Barcelona, que estaba dando ahí por Fraijanes, entrenando. Su sueño era irse a jugar fútbol a España, pero bueno, ya creció y ya se tuvo que dedicar a producir y a generar. Perfecto. ¿Dónde estaba o cómo vivió ese momento cuando Eric Barrondo obtuvo la medalla de plata en Londres? Estaba aquí en Guatemala, Eric Barrondo, mis respetos, casi lo descalifican, ¿verdad? Me recuerdo que casi lo descalifican porque obviamente hay cierta preferencia, ¿verdad? Nunca Guatemala ha sido preferido ni favorito, pero mis felicitaciones, creo que le cambiaron al Parque La Democracia y le pusieron su nombre en honor a él. Sí. Y ojalá, después tuvo una descalificación en otra competencia. Sí, creo. Es que es bien difícil en ese tipo de cosas y el pasaporte siempre pesa. Sí, así es. Eso, ahí es sin duda. A nivel internacional, ¿alguna figura de algún deporte X que le llame la atención o algo en especial? Mira, me gustó mucho el equipo del Real Madrid en el tiempo de cuando los brasileños estaban haciendo un buen papel ahí. Estaba, Roberto Carlos. Ah, sí, el último gran equipo. El último gran equipo. Beckham. Estaba también Ronaldo. Me encantó un gol que le metió Roberto Carlos a ¿cómo se llama? Chilaver, creo que fue. Porque Roberto Carlos era defensa, ¿te acuerdas? Sí, el zurdo, sí. Y le encantaba meter goles, ¿verdad? Pero dice el famoso tiro, el que hizo fue a Francia, al portero francés. ¿Al portero francés? Sí, que la curva esa famosa, creo que unos goles... Exacto. Más difíciles o imposibles de repetir realmente. Entonces, ese equipo sí le di mucho Los Galácticos. Sí. Después de eso, Real Madrid empezó a bajar, pero yo me quedé por ahí apoyando un poco ese Real Madrid. Ok, saliendo un poquito, siempre del deporte, pero la pregunta un poquito complicadita. ¿En su plan de trabajo, algo específico para el deporte? ¿Ha pensado en algo en particular? Mira, no se está cumpliendo la ley porque el deporte hay un presupuesto, un porcentaje establecido en la Constitución para implementarlo en el deporte y no lo cumplen. No lo cumplen y el deporte ha tenido una cooptación de corrupción durante muchísimos años. Hay familias manejando el deporte que viven de eso, de estarle robando al Estado y a los deportistas, y eso es lo que trunca el desarrollo. Para tú tener buenos deportistas y un buen desempeño, tú tienes que tener apoyo del Estado. Tienes que pagarle al deportista, que viva de eso. Y si no puedes hacer que viva de eso, entonces nunca él se va a dedicar a ser deportista. Uno tiene que dedicarse fielmente y firmemente. Yo creo mucho en expertise. Y la práctica es la que te hace experto. Entonces, si tú vas a ser futbolista, tienes que dedicarte a ser futbolista. No puedes ir a hacer un trabajo y después ir a jugar fútbol. Ese es un fútbol de pasatiempo, pero no es un fútbol profesional. Y algunos que tienen trabajo, pero otros no tienen nada, lo que tienen es el estómago vacío. Imagínate eso. Entonces, si no apoyamos a nuestros deportistas, ahorita actualmente el presupuesto de las 3 entidades que se dedican al deporte, la Confederación, el Comité Olímpico. El Comité Olímpico y el Ministerio de Cultura y Deportes, pues pasa de los 1.000 millones, pero la Constitución creo que contempla el 3%, y eso es mucho más dinero. Ahora, en el plan de trabajo, a través del Ejecutivo, tenemos que intervenir para que no haya corrupción en el deporte. No más negocios con nuestros deportistas. Sí, suena mucho dinero, pero al final va en cuestión administrativa, ¿verdad? También y otras cosas. No hay infraestructura. Entonces yo creo que a nivel municipal debemos de apoyar mucho el deporte. O sea, los municipios son los encargados legalmente, así funciona la estructura del Estado, de administrar su región, su territorio y su población. Entonces lo que tenemos que hacer es descentralizar un poco el deporte. Tenemos que apostarle más para que en todos los municipios, que es donde vive la gente, donde tiene acceso a desarrollarse, haya mejores estadios, haya mejores canchas, más complejos deportivos y sobre todo el apoyo de técnicos y entrenadores para que tú puedas hacerlo. ¿Y arbitraje se necesita para ese pleito que hay entre la Confederación y el Comité Olímpico que podría afectar a los propios sacrificados atletas porque no podrían participar legalmente a nivel internacional por ese problema que los tiene en estos momentos ahí bien enfrentados? Ese tema hay que resolverlo de una forma diplomática y
Y el problema es que seguimos politizando nuestras instituciones. No debería haber política metida en el deporte, sino que funcionamiento técnico. Y a eso vamos. ¿Por qué politizan eso? Porque el político busca de dónde agarrar fondos para poder cubrir sus campañas políticas y sus compromisos que adquieren en campaña. Y le echan mano hasta el deporte. Le echan mano a todo. En cada institución del Estado hay corrupción y hay robo. Y hay fugas de capital, lo que no permite hacer un buen trabajo. Definitivamente. ¿Usted cree que el arte y el deporte deben estar unidos como ministerio o le gustaría que fueran por separados? La verdad que deberían estar separados, porque el arte cultiva mucho el alma y el deporte cultiva mucho lo físico. Entonces no hay una congruencia lógica ahí y tal vez por eso también hay confusión. Hay quien puede decidir apostarle más al arte o apostarle más a lo físico. Debería de tener un presupuesto separado. Del presupuesto general debería de asignarse para las dos. Tampoco crecemos en arte en Guatemala. Teníamos el conservatorio de música, teníamos cosas bonitas, teatros que podíamos ir. Todo eso se ha ido. Hasta encontrar a la persona idónea de que esté al frente de ese ministerio, que sepa de las dos cosas y que sea bueno, es bien complicado, ¿no? Porque el que sabe mucho de deporte no sabe de arte o viceversa, ¿no? Exactamente, pero la estrategia de hacer un buen gobierno se basa en priorizar el presupuesto y asignarle dinero a donde hay que asignarle dinero para que Guatemala se desarrolle. ¿Queremos tener mejor arte? Hay que asignarle plata. Sin plata no puedes hacer nada. Seguro. Entonces, si querés mejor deporte, tenés que asignarle plata. Y todo va a funcionar cuando no se roben el dinero. O sea, es un dicho que ya se popularizó, pero si el dinero no se lo roban, entonces hay para poderle apostar a tener mejor actividad deportiva. Seguro. Bueno, ¿y alguna anécdota que recuerde sus días con el guante puesto? Bueno, es interesante. Cada partido es distinto. Esto era algo de los domingos en la tarde, cuando salías de tus actividades religiosas y te ibas a jugar. Y la verdad es que es muy interesante compartir. Mirabas a las personas enojarse, mirabas a las personas estar contentas, depende del lado del ganador o el perdedor. Pero lo interesante es que hagas lo que hagas, lo hagas con corazón. A mí no me importa qué crees, pero créelo y sé convencido y sé genuino. Eso es lo importante. Si vas a hacer un deporte de una forma irresponsable, donde no vas a dar lo mejor de ti, mejor no lo hagas. Tienes que dar lo mejor de ti en todos. Yo busco siempre la excelencia y eso es lo que me ha caracterizado. Y por eso que creo que podemos ir a arreglar las cosas. ¿Le decía alguna anécdota? De repente mamá ahí que lo regañó por llegar sucio, por llegar con rasponcitos o cosas así. O le pusieron alguna condición para practicarlo. Me tocó ir al hospital porque me doblaba el tobillo izquierdo con facilidad. Yo era muy débil del tobillo izquierdo. Después empecé a jugar con tobilleras. Era pues, su talón de Aquiles. En la barrida muchas veces me lastimé, me hice unos esguinces y pues siempre te desmotivan los padres preocupados, ¿verdad? Ya no, pero tú insistías y bueno, era lo que te quedaba hacer. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, a tus órdenes. Un placer. Gracias por este espacio y ojalá que pronto podamos arreglar hasta el deporte en Guatemala. Definitivamente. Muchas gracias. Saludos, amigos. Le ponemos punto final a esto. Nos vemos en una siguiente edición. Que les pase bien.